Muy bien. Hola, buenas tardes. Pues muy bienvenidas a todas. Hoy nos va a explicar su experiencia, a contar su experiencia Antonio Rodríguez, que es un encajero canario de Tenerife. Una de las pocas personas que en este momento están haciendo roseta y calado en Canarias y experto, por lo tanto, en el tema. Nos ha parecido que era interesante abordar eso con vosotras y que nos mostrara a todas como un poco la historia de la roseta y de los soles, que muchas veces conocemos como soles, que nos marque un poco las diferencias y que nos aclare los conceptos en ese sentido. Nos cuenta un poco la historia y nos va a enseñar también unas cuantas muestras de su trabajo. Para irnos enseñando, mostrando cuáles son las diferencias mientras habla. Así que adelante, Antonio, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes, de que hayan contado conmigo para conocer un poco lo que es el trabajo de aquí, de nuestra tierra, que creo que es algo importante destacar, aunque aquí prácticamente llegó a desaparecer. Aunque es cuna de la roseta, está considerada como que es el único encaje que su técnica es español. Los demás encajes pues vienen de Italia, de Centro Europa, y han llegado a España, pero la técnica de la roseta es nuestra, creada aquí en Canarias. Bueno, como decía, soy hijo, nieto, bisnieto y sobrino de encajeras, porque mi familia, por parte de mi madre, se dedicaron al calado y por parte de mi padre a la roseta. Entonces, pues aprendí de las dos abuelas y gracias a Dios, pues he logrado sacar un poco adelante esto que en los últimos años, pues con la llegada de las compañías estas foráneas, el abaratamiento de los productos y todo, pues nos han desbancado y han desaparecido prácticamente. Pero bueno, ahí estamos luchando para sacar esto adelante. Vamos a contar un poquito lo que es la historia de la roseta y desde el origen. La roseta, hay documentación desde principios del siglo XVII. No se sabe exactamente dónde nació, pero sí se sabe que sus antecesoras son los soles de Salamanca, los soles del Casar, los soles de Cataluña, y eso vienen de lo que eran los trabajos de deshilado de Centro Europa, que es lo que aquí en Canarias conocemos por calado. Aquí también se crearon unas técnicas nuevas de calado cuando empezó la industria a exportar. Hubo muchísima demanda y al haber demanda pues mejoró la producción, mejora la calidad del trabajo y mejora también las técnicas. A ver, todos sabemos que el encaje, el origen es pues Venecia, Centro Europa, Flandes. De ahí, pues cuando llega a España, después de la conquista de Canarias con la colonización, los extremeños y los portugueses traen el trabajo de deshilado de vainicas aquí a Canarias. Y no se sabe exactamente cuándo nació la roseta ni dónde. Se le atribuye que está entre Lanzarote y Tenerife, pero no se sabe exactamente, porque igual pudo haber sido en otra isla que naciera y se desarrollara en esta, porque actualmente solamente se conserva lo que es Tenerife y Lanzarote, aunque se trabajó en todas, pero de las demás islas ha desaparecido prácticamente. Se sigue conservando el calado, por ejemplo, en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife. La Gomera y el Hierro trabajan más lo que es la técnica de telar y la lana, y La Palma, el bordado, sobre todo la seda, que siguen conservando también esa tradición de bordado que es bastante importante, que creo que además que en Europa es el único sitio donde se trabaja la seda de forma artesanal, porque se trabaja completamente a mano, no hay maquinaria. Pues volviendo a la roseta. Durante muchos años la roseta fue un producto que se creaba para casa, para las guardias de la casa y sobre todo las ropas de iglesia, mantelería, la sotana, las casullas de estas de monaguillo y todo eso, se utilizaba
para lo que era el uso doméstico. A principios de 1900 llega al puerto de La Orotava, que hoy en día es el puerto de la Cruz, un señor inglés que le habían recomendado venir a Canarias porque el clima era muy bueno, porque había tenido una enfermedad pulmonar y que era muy bueno para recuperarse de su enfermedad. Dicho señor manda unos presentes a Inglaterra a sus familiares, que eran rosetas y calados. Esto gustó mucho, la familia le pidió más, pues el señor vio el filón, montó una empresa de exportación y en cuestión de prácticamente un par de años habían trabajando más de 300 personas para este señor, exportando calados que salían de, como decía, desde el puerto de la Orotava, junto con el vino, los plátanos, el tomate, que se exportaban a Europa, salía también el calado. Empezó la exportación en Inglaterra, luego se extendió a Francia, Alemania, y luego Canadá, incluso llegando hasta Japón. La roseta también emigra, lo que es no solo el comercio, sino la realización del trabajo en sí. Con el descubrimiento de América pasa la colonización y los colonizadores llevan la roseta a América. Actualmente Paraguay está considerada como un símbolo nacional. Allí le conocen por ñandutí. Es cierto que la técnica ha cambiado. Allí utilizan unos bastidores con tela, montan la urdimbre en la tela y trabajan lo que es la roseta en la tela. Luego recortan la tela, la desechan y queda lo que es el trabajo de la roseta terminado. En Brasil usan unas ruedas de madera dentadas, es como las ruedecitas estas de las maquinarias del reloj y eso, pero en grande. Entonces, ahí montan la urdimbre, una urdimbre radial, siempre pasando por el centro, y trabajan la roseta en esos aparatitos. En Puerto Rico utilizan el pique. El pique es una almohadilla que está rellena de normalmente se rellena de paja, se puede rellenar de paja, de serrín, incluso lo llegaron a hacer de cabello, donde se cortaban el pelo, lo guardaban, lo rellenaban porque no se oxidan los alfileres. La tapa es de cuero, donde va la plantilla con el trabajo que se quiere hacer. Aquí vemos un modelo, aquí vemos otro modelo distinto. Y como decía, la tapa es de cuero y este es un modelo de Lanzarote. ¿Ven? El centro es hueco, al contrario que el de aquí es cerrado. Esto ayuda para sujetarlo. Y la tapa esta es metálica. Usaban las latas de aceite o las latas de conserva para hacer las tapas de los piques. Yo supongo que eso habrán cambiado las técnicas y las formas de hacer la roseta pues en base a lo que tuviera cada una a mano para poder fabricarlas, porque en unos sitios a lo mejor supongo que les sería más difícil conseguir los alfileres, por eso los montaron en hilo en Paraguay. O por ejemplo en Lanzarote, si les era más costoso el cuero, optaron por lo que es las tapas metálicas. Pero bueno, el resultado es el mismo. El trabajo es exactamente igual de un sitio que de otro. Es cierto que en unos sitios se trabajan más unos modelos, se trabajan otros. Pues volvemos a lo de la exportación. Se crea sobre 1905-6, que se crea la industria esta, pues sobre el 1912 prácticamente, habían censadas unas 25.000 artesanas de aguja en la isla. O sea, prácticamente toda la población femenina se dedicaba a lo que era el trabajo de aguja. Porque se creó un mercado bastante grande y dentro del mercado hicieron una estructura mercantil bastante importante. Estaban lo que llamaban las repartidoras, marcadoras, las unidoras. Eso, había una señora que sacaba el hilo desde la tienda y se lo llevaba a la señora que fabricaba la roseta. Luego recogía esa roseta y se la llevaba a otra señora que eran las que unía, porque habían señoras que sabían unir pero no sabían hacer rosetas.
y viceversa. Habían otras que sabían hacer rosetas, pero no sabían unir. Entonces, cada una tenía su especialidad. Entonces, recogían ese trabajo y lo llevaban pues al mercado. O bien en la tienda, o bien lo recogían en los almacenes para exportar. Y el calado era exactamente igual. Había una señora que era la que se encargaba de marcar la tela, sacar los hilos, cortarlos, y otra que se dedicaba a calar. Luego la otra señora recogía y lo llevaba al comercio. Y la verdad que fue un apoyo económico bastante importante, sobre todo en las zonas rurales de la isla. Ayudó muchísimo en los tiempos de hambre, sobre todo. Pues se crea toda esa exportación. Después de la guerra, pues eso cae, claro, faltaba material, faltaban medios, no había dinero, pues eso prácticamente desaparece, lo que es el trabajo de artesanía. Y lo vuelve a rescatar la sección femenina. Entonces en la sección femenina se vuelve a rescatar toda esta labor hasta prácticamente que bien finales de los años 90, que con la llegada del turismo aquí a Canarias, pues claro, la artesanía era algo que no estaba bien pagado, y la gente pues se fue a hostelería, a trabajar en otros sitios donde podía ganar más, y eso se abandonó. Es cierto que hace 20 años la roseta prácticamente había desaparecido de la isla, no había nadie que enseñara, no había nadie que las hiciera, y bueno, yo me aventuré pues a llevar este proyecto de seguir enseñando y formando gente para que aprenda y que no se pierda esto. Con el Ayuntamiento de Arona, que es un pueblo del municipio del sur de la isla, tenemos un proyecto bastante bonito, que es que hemos llevado la roseta a las clases, o sea, a los colegios, en clases de matemáticas y de geometría con niños de quinto y de sexto. Porque aquí volvemos a lo que era la creación de la industria de la roseta. Cuando se crea la industria, se crea una serie de piques con unas cantidades de alfileres, que eran de 48, 60, 72 y 84 alfileres. Entonces, esos piques daban juego a que son múltiplos de 2, de 3, de 4, de 6 y de 12. Entonces se pueden hacer todos los dibujos, incluso mezclar las cantidades, como tengo este de aquí. Entonces esto tiene un dibujo de 26, tiene de 4, tiene de 2 y tiene de 3. Y siempre quedarán las cantidades exactas. Y las abuelas, sin quererlo, eran unas expertas en matemáticas. Pasa, pues como pasa con ustedes con el bolillo, que es algo que conocen más. Incluso hay mucha afinidad entre la roseta y el bolillo, porque se trabaja mucho el punto de lienzo, el guipur, se trabaja mucho en la roseta también. Y entonces hemos llevado ese trabajo a los colegios, hemos hecho charlas y lo estamos dando también en clases prácticas con los niños. Y ha funcionado bastante bien. Ha tenido muy buena acogida, sobre todo por ellos, porque para ellos es como una especie de juego. Y de camino pues llevamos la artesanía a los colegios, que la conozcan los niños, que sepan lo que es. Y es algo bastante, que nos ha sido bastante gratificante para nosotros ese trabajo. Y ahí seguimos con esta batalla. Luego, por ejemplo, los modelos de las rosetas han sido muy tradicionales, pero también se ha innovado bastante lo que los modelos, pues sobre todo los países. Paraguay, por ejemplo, trabaja con mucho color. Aquí hemos sido pues quizás más sobrios a la hora de trabajarlo, o sea, trabajamos más el blanco y el beige, y sobre todo al principio era todo blanco. El beige es una cosa curiosa, empezó a hacerse los trabajos en beige porque las señoras, cuando iban al campo a trabajar, a cuidar el ganado, se llevaban el pique y trabajaban. Entonces el blanco se manchaba y el beige no se notaba. Entonces de ahí salió el color beige o la mezcla de trabajar con beige. Hay unas cuantas anécdotas curiosas. Por ejemplo, en Londres, cuando empezó la exportación, las tiendas de más prestigio de Londres ponían los escaparates de artesanía de nuestra roseta, calado, el bordado. Y una tienda en Londres en concreto tenía un cartel que ponía:
adquiera estas exquisiteces de artesanía, de artesanía creadas por los salvajes de Canarias. Es curiosísimo. También hay documentación que tiene el Cabildo de que en las tiendas de Nueva York, en la Quinta Avenida, tiendas de bastante prestigio, se llegó a exponer lo que eran los trabajos de Rosetta y de calado. Incluso hay un vídeo de Barbara Streisand, un concierto que tiene lo que es todo el cuello del traje, está hecho de Rosetta. Fueron trabajos que fueron bastante importantes y que eso con el tiempo se han ido dejando, y sobre todo aquí, que es la cuna, se ha descuidado bastante. O sea, hasta eso prácticamente desaparecer. Por ejemplo, como ha pasado con los soles del Casar, los soles de Salamanca, los soles de Cataluña. Todos esos trabajos son unos trabajos que son de muchísima labor, entonces eran trabajos que no eran rentables y se han ido quedando hasta que prácticamente han desaparecido, que es una verdadera pena, porque hay trabajos que son una maravilla. Es una gran pena, pero es que además Sí. incluso no los hemos recuperado cuando hemos empezado a hacer el encaje de bolillos como por placer, no por dinero. O sea, ni siquiera ahora los hemos recuperado, porque realmente están perdidos en casi todas partes, ¿verdad? Sí, yo estoy ahora, o sea, una de mis metas es volver a recuperar lo que son los trabajos antiguos. Yo hay una receta que siempre, como digo, la saco, es esta, a ver, si que pongo un fondito oscuro que se vea. Sí, se ve bastante bien, se ve ¿Sí? bastante Vale, bien. vale. Sí. Mire, si sí, lo pones un poco más a tu derecha, incluso se va a ver mejor, porque eso, ¿ves? Porque ahí, aquí el fondo, vale, sí, se ve perfecto. Vale. Pues este tipo de receta es la más complicada de hacer. Además, la técnica de urdido que tiene, si vemos, o sea, normalmente se urde toda de un extremo a otro en forma radial pasando por el centro. Esta no. Esta hay que urdir, hacer como una pequeña estrella en el centro con 4 alfileres y luego se va urdiendo cada pétalo por separado. Y es, a ver, lo voy a acercar un poquito. A ver si ahí se ve, porque ve, esta tiene los puntos de guipur que se usan en el bolillo, también los tiene. Sí. Fantástica. Entonces, son técnicas que se han dejado de hacer. Por ejemplo, se trabajaba más este tipo de roseta, que es más sencilla, mucho más sencilla. Por ejemplo, esto ya casi no se hace. O sea, lo hemos ido rescatando porque, claro, trabajamos un poco por lo que es el rescate de todo el trabajo antiguo, ya no por comercializarlo, sino por rescatar lo que es el trabajo en sí, la labor. Ahí, a ver, aquí vemos, por ejemplo, unas rosetas que tienen mucho más trabajo Claro. que la anterior. Sí, entonces ese tipo de rosetas todo desapareció porque no era comercial. Luego hay otro. Dime. No, y como cuánta gente sois ahora, Antonio, trabajando básicamente alrededor tuyo, ¿verdad? Sí, dando clase, habemos, hay 2 hermanas y yo. O sea, solamente. En familia. Sí, hay 2 hermanas que están también dando clases y yo solamente. Pero yo ahora, por ejemplo, tengo bastantes alumnos, o sea, muchos centros me están demandando lo que es sobre todo la roseta. Calado hay más, calado sí se sigue conservando un poco más, hay un poco más, pero en roseta sobre todo hay bastante demanda porque no hay nadie que esté formando. Entonces estamos intentando de que gente que aprenda, que saque su carnet de artesano y que pueda seguir con la labor. Claro. Precisamente Pero tenemos... un día vas a venir a España a darnos un cursillo, ¿verdad? Lo estás pensando. Cuando ustedes quieran. Vale. A ver si pasamos de todo esto y podemos reunirnos y echar todo eso para adelante.
Venga, pues empezamos a hacer planes y a ver cuando enseguida que nos abran un poquitín, a ver si podemos empezar a difundir también un poco la roseta en la península, porque realmente sabe muy mal que se haya perdido, es que da mucho coraje, la verdad. Sí, yo tengo un amigo que él se dedica a lo que es la vestimenta de imágenes de iglesias y eso, y tiene mucha relación con gente de Sevilla. Y es curioso que digamos que los arcones de Sevilla hay mucho trabajo de roseta para las iglesias. Ah, vaya. Ah, Sí. vaya, qué bueno. ¿Y Mm. tú ese amigo lo ha catalogado de alguna forma o lo ha estudiado y lo tiene escrito de alguna forma o ese trabajo de la no? Creo que no, porque es que él tiene contacto con gente de allí, de varias iglesias, y entonces le han mostrado encajes que tienen para vestir las imágenes, y hay muchos de ellos que tienen rosetas. Ah, pues qué interesante. Tendremos que tirar de ese hilo, ¿verdad, Antonio? A ver si Sí, tiramos del hilo y lo hay que descubrimos. investigar. Perfecto. Sí. Oye, Antonio, el trabajo ese de las escuelas me parece interesantísimo porque tú sabes lo que cuesta. Bueno, primero felicitarte porque desde luego hombres que hagan encaje, poquísimos, ¿no? Y gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Y luego por trabajar con los niños, porque claro, si se lo enseñamos, eh, por una parte que conozcan la tradición y por otra parte que, bueno, pues a lo mejor alguno de ellos un poco más dado a los trabajos manuales o al arte, pues va a tomar también ese camino, ¿no? Cuando sea un poco mayor y los estudios no le cojan tanto tiempo, porque ahora es complicado, ¿no? Yo Pero, espero que ¿cómo te sí. parece que les cae a los niños? ¿Cómo responden los niños con eso? Muy bien, además colaboran mucho y el tema, por ejemplo, como digo, el estereotipo que había antes del trabajo de mujer, el trabajo de hombre, ha desaparecido, o sea, no hay, por ese lado no hay ningún problema, gracias a Dios, Qué bien. porque decía mi abuela que de mujeres era parir, y es verdad. Eso no tiene remedio, ¿verdad? Sí, De sí, momento. ella decía de mujeres es parir. Y es verdad, o sea, gracias a Dios todo esto pues ha ido desapareciendo y los niños tienen mucha predisposición a aprender, es algo que les gusta. La gente, por ejemplo, que se dedica a moda, yo aquí he hecho mucho hincapié que deberían de meter en las escuelas de moda alguna asignatura que tenga que ver con los encajes tradicionales, para que no se Sí. pierdan y que los adapten a la moda. Porque digo, a ver, un encaje hecho a mano, un encaje de bolillo, un encaje de roseta o incluso de deshilado que se pueden hacer con tela de seda, en tela fina, se pueden aplicar a la moda y no hay necesidad de ir a comprar una pieza de encaje hecho a máquina. Ujú. Sí, sí, bueno, eso es una asignatura pendiente, pero está cambiando, está avanzando bastante. Ahora hay Sí, gente que tiene, por ejemplo, en diseño de moda, trabajos de final de carrera completamente con encaje. O sea que yo creo que eso va a cambiar y ahora mismo es una tendencia clarísimamente en el vestir el tema del encaje, ¿verdad? Pues entonces habría que aprovechar un poco más este tirón. sí, Estaría sí, bien, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, Sí, porque eso son va a costar. oportunidades que tenemos. Además que yo siempre he dicho que los trabajos de artesanía siempre los ha creado la necesidad. Ujú. Porque cuando, como digo, cuando hay dinero, pues siempre la gente pues compra, pero cuando han habido escasez es cuando se agudiza el ingenio y realmente florece la artesanía. Sí, 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 y se adapta a cada lugar con la Y se adapta disponibilidad de lo sí. que haya, como tú has contado con la aplicación, con el desarrollo de la roseta en distintos países. Está bien. Bueno, pues te agradezco mucho estas explicaciones y lo que sí que vamos a pedirte es que prepares con esa gente que te han ayudado, los profesores en este trabajo de los niños, un buen artículo para la revista de OIFA, para el boletín, porque eso es interesante para todas las socias y aunque no hayan podido asistir a esta charla, pues también lo van a poder leer. Internacionalmente hay una gran curiosidad, creo, en el tema de la roseta y sobre todo una gran confusión entre soles y rosetas y sí es lo mismo, son cosas distintas y yo creo que Sí, estaría muy bien que lo tratáramos en un boletín con un poco de amplitud sí.
vamos a buscar un espacio, tú piensa un poco cómo puede ir y lo vamos a cuidar, a ver si conseguimos 3 o 4 páginas en el boletín de OIRSA, ¿vale? Pues muy bien. De todas formas, yo estuve hablando con Sonia, que es la chica, la técnico del Ayuntamiento de Arona, que fue un poco la cabeza pensante de este proyecto en hacer esto, y me dijo que sí, que no había ningún problema, que ella hacía un artículo para la revista. Perfecto. Con lo que era el proyecto. Y el tema de los soles, las rosetas, se adapta un poco, como digo, a cada sitio, porque aquí, por ejemplo, incluso dentro de las islas, el mismo trabajo tiene hasta 2 o 3 nombres distintos, depende del sitio. Hay un calado, por ejemplo, que en el norte de Tenerife se llama galleta, en Gran Canaria lo conocen por cantar y coser. O sea, que cambia mucho el nombre, sí. Entonces, los soles fue un poco lo que vino desde Centro Europa, que estaban hechos en deshilado, o sea, la tela se deshilaba, se hacía la urdimbre y se hacía el trabajo. Y la roseta es el nombre de aquí, de Tenerife, porque, por ejemplo, incluso la misma roseta, en Brasil lo conocen por renda o encaje de Tenerife. En Inglaterra, por ejemplo, Europa, lo conocen como Tenerife Lace. Y sí, o sea, el nombre de Tenerife es porque, claro, salían desde uno de los puertos de Tenerife, pues para todo el mundo. Entonces, claro, la gente lo asociaba a Tenerife, aunque hoy, o sea, Lanzarote sigue teniendo una cantera importante de roseteros. Incluso hay un chico muy jovencito, gracias a Dios, que, como digo, es nuestra continuidad. Qué bien. Que se dedica a la roseta y un muy buen artesano. Está bien, pero está bien que conserve, que se conozca como con el nombre de vuestra tierra, porque aquí lo habéis conservado. La verdad es que la historia es para quien se la trabaja, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Antonio. Seguimos hablando de eso porque, vaya, nos interesa a todas, creo, y sobre todo sacarnos la espina de tener una cosa tan autóctona que no conocíamos. Muchísimas gracias.